Bienvenidos a esta nueva asignatura Historia del Arte Barroco, donde vamos a analizar el periodo de transición entre la Edad Media y lo que conocemos como la Edad Moderna, que se llama el Renacimiento. Mi nombre es Jazmín Arana, seguramente ya reconocen mi voz de otras asignaturas, pero ahora nos estamos viendo las caras, nos estamos conociendo, y es para mí un verdadero placer acompañarles este mes. Lo que vamos a hacer es analizar este periodo que mencionamos, el Renacimiento, y vamos a iniciar en Italia, que es justamente donde el Renacimiento comenzó. La palabra Renacimiento significa volver a nacer y se usa para describir un movimiento cultural enormemente importante que empezó en el norte de Italia más o menos entre los años 1300 y 1350. Diríamos que alrededor del siglo XIV. Fue un tiempo en el que nuevos estilos de arte se desarrollaron, cuando las primeras religiones protestantes nacían y cuando grandes avances en la ciencia expandían el entendimiento básico sobre nuestro sistema solar y sobre la propia vida humana. Fue también la época en la que los libros se hicieron ampliamente accesibles y cuando los primeros grandes viajes de exploración mundial comenzaron. Sobre esto ya hablamos un poco en la conferencia del martes y tienen la grabación disponible en los anuncios. Ya vimos en la asignatura Historia del Arte Gótico cómo a finales de la Edad Media el pensamiento religioso se iba tornando un poco más humanista. Pero podemos afirmar que en la mayor parte de la Edad Media la cultura era eminentemente teocéntrica. Eso significa que estaba centrada en Dios. Dios era el centro de todo cuanto existe, el centro del conocimiento, el centro de las ciencias, el centro de la filosofía, el centro del arte. Pero a medida que se iban acercando al Renacimiento, esto fue cambiando hasta convertirse en una cultura humanista. Esto significa que estaba centrada en el hombre, en el ser humano. Un pensamiento que estaba bastante basado en lo que fuera la cultura del mundo clásico, Grecia y Roma, que también ya estudiamos y también analizamos cómo eran humanistas, especialmente los griegos. Los humanistas del Renacimiento estudiaban las antiguas civilizaciones grecorromanas porque ellos pensaban que éstas habían sobresalido en materias humanísticas como la gramática, la retórica y la lógica. Entonces cavaron entre ruinas buscando cualquier cosa que haya sobrevivido de las culturas clásicas y se maravillaron en las increíbles obras de arquitectura y también de arte que fueron descubriendo. Y esta podría ser una de las principales causas por las cuales el Renacimiento inicia en Italia, porque ellos tenían, digamos, a mano las construcciones greco-romanas. Era algo de su pasado que ellos podían estudiar muy de cerca. Pero también hubo otros factores. Podemos mencionar, por ejemplo, la economía, ya que a finales de la Edad Media se establece una economía monetaria, o mejor dicho, eminentemente monetaria, porque seguían haciendo intercambio de bienes de manera directa como en la Edad Media, pero ya más personas utilizaban la moneda. Y esto permitió que algunos que se dedicaban al comercio se enriquecieran mucho. Entonces había una nueva clase social que estaba surgiendo. Otro punto sería la política. En Italia, lo que ahora conocemos como el país de Italia no era un país unificado, no era una nación. Más bien en ese territorio había varias ciudades, estados independientes que se manejaban diferentes, vamos a decir, municipios y cada una tenía su sistema de gobierno. Algunos eran repúblicas,
pero no era una república democrática, más bien eran gobernadas por una oligarquía, como es el caso de la ciudad de Florencia, de la cual estamos viendo una ilustración ahora en nuestra presentación. Y justamente es en Florencia donde empieza el Renacimiento, es la cuna del Renacimiento italiano. Y también otro punto sería el mecenazgo, que era un arreglo a través del cual familias adineradas tornan su interés en financiar a los artistas y arquitectos. Ya dijimos que el establecimiento de la economía monetaria y también esta política de ciudades-estado independientes eh, sentó las bases para que algunas familias se hicieran muy, muy ricas en ese periodo. Una de esas familias, por ejemplo, eran los Medici, que son ya de las familias más reconocidas por su mecenazgo hacia las artes. Y el arreglo consistía básicamente en financiar. Ellos invitaban a un artista a vivir en sus tierras y el artista tenía que pintar retratos de ellos o, por ejemplo, encargos de algunas escenas que ellos le pedían, ya sean escenas bíblicas o escenas de la mitología clásica que estaba muy de moda en esta época. O algunos también le daban libertad a los artistas de crear lo que ellos querían, pero le daban el apoyo económico que necesitaban. O también ellos financiaban la construcción de grandes iglesias. A veces estas familias adineradas donaban dinero a la Iglesia Católica para que se construyeran nuevas iglesias, nuevas catedrales, y así también podían, vamos a decirlo en palabras no tan sutiles, acallar su conciencia o comprar su paz mental. Otro punto sería los grandes avances que había en la ciencia, por ejemplo, también esos cambios de paradigma en el pensamiento religioso, ya que como mencionamos un poco antes, en este periodo es que se crea la primera iglesia protestante, la iglesia luterana. A partir de esa iglesia van surgiendo otras ramas del cristianismo, pero era la primera vez que alguien se atrevía, vamos a decirlo, a oponerse a la Iglesia Católica siendo cristiano. También grandes cambios en el área de la ciencia que permitieron la navegación a lugares muy distantes que estaban hasta ese entonces desconocidos por los europeos, como por ejemplo nuestro continente americano. El Renacimiento se divide más o menos en 4 periodos. El siglo XIV, que es cuando comienza, se le conoce también como el Proto-Renacimiento. Y si nos damos cuenta, el siglo XIV corresponde a los años a partir de 1300 hasta 1399. Entonces a este Proto-Renacimiento también se le llama el Trecento, porque abarca los años 300, 1300. Y uno de los autores pintores más reconocidos de este periodo es, por ejemplo, Giotto di Bondone, que vamos a verlo más adelante en otros videos. El otro periodo es el 400, que corresponde al siglo XV. Nuevamente el siglo XV inicia en 1400 hasta 1499, abarca entonces todos los años 400 y por eso se llama en italiano el 400. Y es en este siglo en que hay muchas innovaciones tecnológicas y constructivas, por ejemplo. También inician una tendencia de escribir tratados de arquitectura. Eso significa, eran arquitectos que se dedicaban a escribir algunas reglas o cualidades que tenía que tener una obra para ser considerada buena, bella, útil. Y empiezan a valorar cada vez más la armonía y la proporción en la manera que lo hacían las civilizaciones clásicas. Luego, el otro periodo es el siglo XVI, digamos que más o menos la mitad del siglo XVI, que se conoce como el Cinquecento, los años 500, y aquí es que la ciudad de Roma se torna o se convierte en el centro artístico. Las grandes figuras del arte y la arquitectura se mudan a Roma y empiezan a trabajar allí.
Los más conocidos como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, corresponden a este periodo, el Cinquecento, pero también vamos a hablar más de ellos en otros videos. Y en este mismo siglo, en el siglo XVI, más o menos, paralelo al periodo, digamos, a la arquitectura del Cinquecento, surge una corriente que se conoce como manierismo. Y en esta corriente se abandona esa búsqueda universal de armonía y proporción del Cinquecento y del Quattrocento. Y lo que ellos hacen es tratar de sobresalir, tratar de imprimirle a la obra sus cualidades individuales o su sello personal. El protorrenacimiento se los dejo a ustedes para que lo puedan analizar y vamos a empezar con el periodo del Quattrocento. Aquí observamos una de las obras paradigmáticas del Renacimiento, que fue la construcción de la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores, que está en la ciudad de Florencia. El arquitecto de ese proyecto fue el afamado Filippo Brunelleschi, de quien vamos a hablar también cuando estudiemos la pintura en el Renacimiento, porque de hecho que las figuras, la mayoría de las figuras artísticas del Renacimiento no se centraban solamente en una rama del arte. Eran arquitectos, pintores, escultores, también algunos eran científicos, otros componían música, y es porque para ellos la idea del homo universalis, el hombre universal, el hombre que puede hacerlo todo, que sobresale en todos los campos, era algo a lo que aspiraban. Y realmente la figura de Leonardo da Vinci, por ejemplo, sobresale según ese ideal. Volviendo un poco a la catedral que estamos viendo, este edificio ya se había construido durante el siglo XIV, pero quedó incompleta porque el espacio que estaba reservado para el domo era muy grande y no pudieron cerrarlo con las técnicas tradicionales de construcción que ellos conocían. No podían emplear, por ejemplo, la técnica de la esfera perfecta que usaron los romanos en el Panteón, porque si se fijan, la base de este domo o cúpula es octogonal, quiere decir que tiene 8 lados. Así que tuvieron la iglesia prácticamente destechada por mucho tiempo, muchas décadas, hasta que la ciudad de Florencia abre un concurso al que se presenta, entre otros, Filippo Brunelleschi, quien era un conocido artista y escultor que estaba regresando recién a Florencia de Roma, donde él estuvo estudiando la arquitectura de la antigua civilización romana. Y por eso podemos ver mucha influencia del Panteón de Roma, por ejemplo, en esta cúpula y en muchas de las otras obras de Brunelleschi también. Si bien no es esférica como ya mencionamos, también tiene un óculo o linterno, al igual que en el Panteón, por el que puede ingresar la luz dentro de la iglesia. Una diferencia importante es el material. Los romanos usaron el concreto en el Panteón, pero Brunelleschi no podía usar concreto porque los muros no iban a poder sostener tanto peso al hacer una cúpula gigante en concreto. Y también porque él necesitaba alcanzar una altura mayor sin utilizar los andamios como hoy día lo hacemos. De hecho que hasta hoy no nos podemos explicar exactamente cómo se construyó esta cúpula. Tenemos ideas, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Es una obra de ingeniería y de arquitectura verdaderamente interesante. Una de las innovaciones más importantes que aplicó Brunelleschi en este proyecto es el uso de dos cúpulas superpuestas, o podríamos decir que eran dos capas y que estaban unidas por una retícula estructural que podemos ver en este diagrama. Esto también se pudo lograr gracias a la precisión geométrica del diseño de Brunelleschi, donde las nervaduras de piedra soportan todo el peso del ladrillo que está cuidadosamente encastrado, siguiendo un patrón que potencia la capacidad del material para aguantar
el peso de toda la estructura. Resumiendo entonces, la obra del Renacimiento es esta cúpula. La iglesia ya es un poquito anterior, es del proto-renacimiento o el Trecento. Brunelleschi también usó algunas de sus innovaciones tecnológicas, además de la inspiración clásica que trajo de Roma, en la construcción del Hospital de los Inocentes, que también está en Florencia. Ya habíamos mencionado que esta ciudad fue el primer centro del Renacimiento. La fachada resuelta con la arcada y la repetición es un claro ejemplo de las características que serían muy representativas de la arquitectura renacentista, haciendo alusión a técnicas de antaño. El arco de medio punto, las columnas estilizadas con los capiteles que simulan a un orden. Vemos también que se vuelven a valorar las figuras geométricas puras, el círculo, el triángulo, el cuadrado y también los sólidos platónicos, que eran muy valorizados por los humanistas, quienes prácticamente deificaron la figura de los filósofos griegos. Pero también es interesante el uso de este espacio interior, que sería como un espacio de transición entre el espacio público y la propiedad privada. Nos recuerda un poco a los patios que tenían las casas de los romanos, donde ellos recibían a sus visitantes o a sus compañeros de negocios. Algo que espero que hayan notado ustedes por su cuenta es que este edificio es el primero después de mucho tiempo que estamos analizando en Historia del Arte que no es un edificio religioso. El Hospital de los Inocentes se llamaba y era realmente un orfanato. Eso también nos da para pensar un poco sobre lo que era la filosofía humanista y espero que me digan ustedes en el foro su opinión acerca de eso, de la aparición de edificios que no se dedicaban exclusivamente a la religión. Pasamos ya al siguiente periodo, el Cinquecento, con esta obra de Donato d'Angelo Bramante en la ciudad de Roma, que es el Templete de San Pedro in Montorio, un edificio circular que mantiene todos los cánones de la arquitectura renacentista que promulgaban, por ejemplo, los tratadistas. Ya hablamos de los tratadistas, que eran estos arquitectos que escribían tratados o libros sobre cómo tenía que ser la arquitectura. Como la mayoría de las obras circulares, este edificio marca un punto central muy importante, por ejemplo, al emplear el espacio totalmente períptero, eso nos marca el centro, o digamos que atrae toda la atención hacia el centro, que justamente está también coronado por una linterna, como el caso de las otras cúpulas que estuvimos mencionando. Este edificio está lleno de simbolismos muy sutiles. Como estaba dedicado a San Pedro el Apóstol, todo el conjunto simboliza su condición como fundamento de la iglesia. Los 3 escalones representan la fe, la esperanza y la caridad, que son las cualidades a través de las cuales se accede al peristilo y a la cúpula, que simbolizan a la iglesia. Nos hace pensar un poco que era necesario adquirir esas 3 cualidades para poder formar parte de la iglesia. Este edificio, si bien es pequeño, es muy interesante a nivel filosófico porque se ven en él claramente los valores humanistas que se le confiere ahora en el Renacimiento a la fe cristiana. Es a través de las buenas cualidades que una persona desarrolla que puede llegar a formar parte de la familia de Dios. Es decir, depende del ser humano y no depende de Dios. Este mismo arquitecto, Bramante, se encargó de la construcción de la Basílica de San Pedro, que es un proyecto muy apasionante
totalmente recomendado para su investigación. Si se dan cuenta, es muy hermoso y por dentro lo es aún más. Este diseño es la gran culminación de los métodos e ideales de la antigüedad que fueron desarrollados, reinterpretados e implementados en la arquitectura del Renacimiento italiano. El uso de columnas, pilastras, el domo, los arcos de inspiración clásica, así como los capiteles basados en los antiguos órdenes, sirvió para crear una magnífica amalgama que verdaderamente sobrepasó a cualquier otra obra que le precedió. La arquitectura manierista también se dio en el Cinquecento o siglo XVI, como ya mencionamos. Y el manierismo viene a ser una respuesta al estilo tan reglamentado por los tratados y por esa búsqueda de la simetría y la perfección. Es como una manera para que cada artista le deje su sello o le imprima su estilo a cada obra. Por eso su nombre manierismo, que significa a la manera de. La obra que aquí vemos es la iglesia Il Gesù, una obra muy importante porque es la iglesia madre de la Compañía de Jesús o los jesuitas que vendrían posteriormente a Paraguay durante la colonización española. Y también porque esta iglesia sería el paradigma para las iglesias de construcción jesuita. Así que si pasan un ratito investigando, viendo más fotos, estoy segura de que van a reconocer algunos elementos en las iglesias de nuestro país. Es una obra del arquitecto Viñola y podemos ver algunos elementos como el escudo en el acceso, el uso del frontón también que tienen inspiración clásica, pero que presenta remates curvos como unas volutas. Es como que se le va dando una nueva interpretación a elementos que ya se usaban antes, pero ahora están empleados de otra manera. Muchas gracias por tu atención. Es por ahora todo lo que vamos a analizar sobre el Renacimiento italiano, pero espero que la investigación siga por tu cuenta para que puedas hacer la tarea de la semana. Si todavía tenés algunas preguntas, no dudes de ponerte en contacto conmigo y para eso pueden utilizar la plataforma y también mis datos personales que están en esta diapositiva.